Buenos días, hermanos. Gusto de saludarles. Vamos a orar para iniciar el segundo tema de nuestra serie respecto de la familia. Así que le invito a que incline su rostro. Padre Santo, te damos gracias en esta mañana por este tiempo que nos das de estar nuevamente reunidos para seguir aprendiendo de tu palabra en este tema tan importante, tan relevante al día de hoy, donde la familia, el diseño que tú has creado, está siendo ampliamente atacado. Y nosotros como tus hijos debemos aprender el fundamento bíblico cada día, recordarlo, lo que tú nos has enseñado respecto de la familia, partiendo como tú has creado al hombre y la mujer. Te rogamos en esta mañana tu dirección para poder aprender, para poder recordar y que todo, Dios amado, quede en nuestra mente, en nuestro corazón para poder, como veíamos la vez anterior, presentar defensa de la fe dada una vez a los santos. Podamos no solamente defender con palabras, sino que vivamos lo que aprendamos el día de hoy con sabiduría para también ser un reflejo de la gran creación y el diseño que tú has puesto delante de nosotros. Te damos gracias en esta mañana y pedimos tu dirección en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, la semana pasada estuvimos viendo quizás una parte bastante filosófica, por decirlo de cierta manera, respecto de los ataques que está sufriendo la familia. Estuvimos viendo respecto de la ideología de género, lo que significaba, estuvimos viendo lo que significaba la disforia de género, la distinción que se hace actualmente del género con el sexo, entre otras temáticas. A todas esas, en la medida que vayamos avanzando en todos los temas, vamos a ir dando respuesta. Y una de las ideologías de los pensamientos humanos que está haciendo ataque, que está confrontando a la familia, es la homosexualidad. Y es lo que vamos a ver el día de hoy, pero obviamente de la perspectiva bíblica. Por lo tanto, el tema que vamos a tratar hoy día es varón y hembra los creó. Ese es el título de la enseñanza del día de hoy, ¿ya? A modo de introducción, recordar que la familia está siendo atacada principalmente por dos grandes ideologías, dos áreas, dos conceptos, ¿ya? Que son todo lo que tiene que ser el LGBTI, que tiene que ver la homosexualidad, el lesbianismo y todo el séquito de nombres que han generado. Y por otro lado tenemos el feminismo, ¿ya? El feminismo que también, si bien quizá en su base más sana es lógica, es justa, que haya, como lo mencionaba la vez pasada, igualdad frente a una mujer con un hombre que hace la misma labor, tengan el mismo salario, el mismo trato, eso es justo, pero obviamente el feminismo propiamente tal ha ido mucho más allá y pretende eliminar al hombre del planeta, por decirlo de esa manera, ¿ya? Por lo tanto, estos dos, y podríamos quizás agregar algunos, pero estos dos principalmente atentan principalmente contra el diseño que Dios ha establecido. Ambas argumentan desde la perspectiva humana para contrarrestar, para atacar, para disminuir, para pisotear y todos los sinónimos que pudiésemos dar el diseño que Dios ha establecido. Dios ha establecido, como lo vamos a ver, a un hombre, a una mujer que se acompañen, que sea la ayuda idónea. Y estas dos corrientes atacan ese diseño, esa perspectiva divina, ¿ya? Lo comentábamos respecto de un video, de una encuesta. Le consultaban a las mujeres y le decían, ¿pueden vivir sin el hombre? Sí, podemos vivir sin el hombre no es necesario, nos podemos reproducir sola, no sé cómo lo van a hacer, pero tratan de eliminar al hombre de la existencia desde la perspectiva humana.
A continuación le voy a mostrar algunas imágenes como para contextualizar en la actualidad esto, igual como lo hicimos la vez anterior. Esto no es acá, es en otro país, pero esta mujer se escribe Punished by God. Eso significa castigada por Dios. ¿De qué? Porque a lo mejor no, obviamente en el contexto de la protesta por el feminismo, porque la miran en menos, porque la castigan, porque quizás está en un cuerpo que no es el de ella, etcétera, etcétera. Tantas cosas que puede suceder. Pero este tipo de protestas son habituales, donde las mujeres que tratan de ganar sus derechos, donde tratan de llegar a la igualdad, se desvisten, las desnudas y tratan como de cierta manera ganar de esa manera la honra, perdiendo su honra. Esto es una noticia donde una mujer dice: ya está aquí la sologamia. Las feministas empiezan a cansarse consigo mismas. Suena un poco ilógico, un poco hasta chistoso, así casi como si fuera un chiste del Bombo Fica. Pero es una realidad, hermano, estamos llegando a esto. Las mujeres se creen autosuficientes y creen que obviamente pueden vivir solas. Por otro lado tenemos a Shakira, que en una entrevista ella dijo: las mujeres no necesitan de un hombre y una familia para estar completas. Un referente, quizás no para nosotros, pero para el mundo, una referente. Y una referente que diga esto es porque esto finalmente es lo que se está pensando. Las mujeres no necesitan a los hombres, no necesitan una familia. Y por último, algo que es muy actual y que ocurrió el día de ayer. ¿Qué ocurrió el día de ayer? La inauguración de los Juegos Olímpicos, algo que eterna, o sea, desde que se crearon los Juegos Olímpicos, las ceremonias habían sido muy culturales, del lugar donde se estaban haciendo alusión al deporte, a la fuerza, etc. Bueno, el día de ayer, para los que no lo sepan, si es que no lo han visto, hicieron una representación. Esta es la Santa Cena de Da Vinci, que obviamente no es la que ocurrió. Una persona que comentó en redes sociales que esa no era la que había ocurrido porque esa era una pintura que no, está bien, pero es una representación de un evento santo que aparece en la Escritura. Y en la apertura de los Juegos Olímpicos hicieron una burla, donde cada una de esas personas que está ahí son hombres vestidos de mujeres, drag queens se llama esa como tendencia, hicieron baile y toda la cosa, pero además, ¿qué les llama la atención de esa imagen? Hay un niño en medio de todo eso. Entonces, hermanos, aquí el ataque contra la familia ya ni siquiera es solapado, un poco escondido, es abiertamente un ataque en contra de la familia. ¿Ya? Esto ha generado mucha discusión en las redes sociales, etcétera, etcétera, pero más allá de eso, no quiero apuntar a eso, solo una muestra tan actual del ataque que está sufriendo no solamente la familia, sino que también lo divino, lo que Dios ha dispuesto. ¿Ya? Mario Celi, un autor que ustedes ya de nombre por lo menos lo conocen, en su libro Teología Gay, no es que esté apoyando, sino que es una crítica al secularismo que está ingresando a la iglesia y permitiendo la homosexualidad en la iglesia. Él dice lo siguiente: Teología Gay y Preferencia Homosexual se llama el libro de este autor. Dice: no hay duda que se trata de un fenómeno cultural negativo que bíblica y teológicamente debe ser considerado otra forma de rebeldía o apostasía contra Dios. Y no es otra cosa, es eso, la homosexualidad. Lo veíamos la vez anterior. ¿Cuál es la causa?
no reconocieron a Dios, no siguieron a Dios, y Dios, como efecto, como resultado, los entregó, como dice Romanos 1, a sus pasiones. Y ahí está. A estas pasiones. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, hombres vistiéndose de mujeres, mujeres vistiéndose de hombres y todo lo que resulte de aquello. La homosexualidad, hermanos, y el feminismo no son algo nuevo. Ahí faltó un no. No son algo nuevo. Es algo que históricamente se ha presentado, se levanta, surge, pelea y después como que entra en una pausa. En el libro que le acabo de mencionar de Mario Celi, él hace un recuento histórico con personajes, estados de las distintas etapas de la historia, cómo se ha ido presentando la homosexualidad, a mayor grado o a menos grado. ¿Ya? Y hoy día nosotros nos encontramos quizás en una de esas cúspides de aparecimiento de la homosexualidad donde es una cosa brutal. Quizás no conocemos la historia anterior, pero la verdad es que estamos en un punto muy álgido donde se le está dando a mucho lugar, mucho respeto, mucha consideración a este movimiento. En los años 60 se pone de moda un término, secularización. No sé si ustedes lo han escuchado, a lo mejor las cosas seculares, cuando se habla o se refiere a algo que son cosas que no son de la iglesia. No, yo no escucho música cristiana, escucho música secular. De eso se trata. ¿A qué hace referencia este término? A desacralizar o sacarle la santidad, por decirlo de otra manera, a las cosas, a la autonomía total del hombre, de la sociedad y de toda la ciencia. Dicho de otra manera, secular es sacar todo lo santo y permitir eso que no es santo dentro de la iglesia. Es así como muchas iglesias se han secularizado, han permitido cosas que no son santas dentro de las iglesias. Y veíamos, por ejemplo, la semana anterior, ese grupo, aferrándose a ese texto que dice Dios es amor y trasciende los géneros, grupos de cristianos homosexuales, que frente a los ojos de Dios obviamente no tiene por dónde ser. Mario Celi comenta dentro de su libro: la homosexualidad está triunfando en el mundo como un virtual derecho civil porque la Biblia ha sido reducida a un mero dato o viaje religioso, a un libro lleno de mitos y leyendas judías y cristianas. Shakira, a quien citaba o a quien mostraba hace un momento, lo que ella dijo estuvo dentro de un contexto de una entrevista. Y dentro de esa entrevista ella dice: yo creía en la fábula de tener un hombre y tener una familia. Creía en la historieta de que la mujer tenía que formar una familia, tener hijos y estar con un hombre. Pero ya no creo en esa fábula, ya no creo en esa historieta. Ya no cree en lo que Dios ha dicho y se ha reducido la Biblia solo a un lindo libro. Un libro con historia. Un libro que es quizás hasta cierta manera respetado porque es el más vendido, el que ha trascendido épocas, pero no más que eso. No son la palabra de Dios. Ahora, ¿quiénes son los que ponen en alto la palabra de Dios? La iglesia, los hijos de Dios. Nosotros debemos de poner en alto. De cierta manera, como lo decíamos, estamos viviendo la época de los jueces. ¿Qué pasaba en la época de los jueces? Cada uno hacía lo que bien le parecía. Como dice Jueces 17:6 y 21:25. Cada uno parece lo que bien cree, lo que bien le gusta,
como amanece el sol. No sé si ustedes han escuchado que hay un género fluido, que un día se levantan y se creen mujer y al otro día se levantan y se creen hombre. Un género fluido, o sea, ni chicha ni limonada, ni una de esas cosas. En eso ha llegado la sociedad, en el fondo. La denominada teología gay, como dice Mario Celli, promocionada y esparcida en el mundo anglosajón o inglés por clérigos y teólogos a favor del homosexualismo, está produciendo un venenoso fruto. Como lo veíamos, el Papa diciendo, no, la homosexualidad es pecado, pero no es delito. En otros lugares permitiendo y nombrando a pastoras mujeres por todo esto del feminismo. Y en otros lugares abriendo abiertamente iglesias gay con ministros homosexuales, mujeres lesbianas. Y eso está sucediendo porque se está secularizando la iglesia. La iglesia tiene que permanecer santa, pura, porque esa es la iglesia que Jesucristo vino a preparar. Efesios capítulo 1. Ese es el propósito de Dios, para que fuésemos puros y sin mancha delante de Él, no para mezclarnos. La iglesia actualmente está igual que el pueblo de Israel. ¿Qué le dijo Dios al pueblo de Israel? No te mezcles con las mujeres paganas de los otros pueblos porque te van a llegar al... ¿Y qué hicieron? Se mezclaron con las mujeres paganas. ¿Y qué pasó? Terminaron olvidándose de Dios, levantando generaciones que no conocían a Dios. O cosas tan terribles como en el libro de Nehemías, donde hubo un divorcio masivo y se expulsaron del pueblo a mujeres y a los hijos de esas mujeres, porque eran mujeres que no eran judías, y para purificar al pueblo Dios las echó. Obviamente a través de Nehemías. La iglesia hoy día está en lo mismo, tratando ahí de incursionar, como dándole permiso de un poquitito, es que esto no es tan malo, y al final terminan embarrados hasta el cuello. Hoy día nosotros, hermanos, tenemos que tener la certeza que Dios los creó varón y hembra. Y vamos a ver eso. Hablan sus Biblias, vamos a estar analizando algunos pasajes de Génesis capítulo 1 y capítulo 2, donde encontramos en el principio de las Escrituras cómo es que Dios estableció este diseño. Además está decir que nosotros creemos en la literalidad de Génesis, porque hay algunos que no lo creen y creen que esto es una historia, que es algo, un mito. Nosotros creemos que esto es el relato de Dios. El mismo Señor Jesús cita el libro de Génesis y el Pentateuco en general como escritura propiamente tal y no como historia. Por lo tanto, nosotros creemos que el relato de la creación, tanto general como la del hombre, en estos primeros 2 capítulos, son lo que verídicamente sucedió. Y por eso podemos sentar las bases en estos 2 capítulos. En Génesis 1 encontramos el relato de la creación en general. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y de ahí vino la luz, vino los planetas, el sol, la luna, etcétera, etcétera. 5 días creó Dios todo, y al 6º día Dios llenó todo lo que había creado. Dios crea el mundo y lo llena de distintas especies. Si ustedes leen ahí el el versículo 24-25, notan que Dios dio la orden que la tierra produjera animales según su género, ganado según su género, animal que se arrastra sobre la tierra según su género, y vio Dios que era bueno. Al 6º día crea al ser humano. Todo lo demás fue creado a la orden verbal de Dios. Dios dijo, la tierra produzca, y la tierra produjo.
Versículo 26 de Génesis 1 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios los hizo. El detalle de esto lo encontramos en el capítulo 2 de Génesis. Pero Dios dijo, hagamos. Fue el mismo Dios el que creó al hombre con sus propias manos. Y eso entonces lo encontramos en estos pasajes que acabamos de leer, del 26 al 28. El hombre es creado imagen y semejanza de Dios. Hay mucha discusión de qué es lo que significa esto de imagen y semejanza de Dios, así como si Dios tuviera brazos, ojos, igual que nosotros. Pero lo que significa y lo que la mayoría de los teólogos finalmente llegan a la conclusión es que los seres humanos fueron creados con elementos, por decirlo de alguna manera, con características que lo distinguen de los animales. El lenguaje, la capacidad de razonar, capacidad de pensar, conciencia, entre otras cosas. Todo lo demás, animales, plantas, etcétera, etcétera, obviamente las cosas inanimadas como la tierra, la roca, el agua, no, pero el resto de los animales no tiene esto. Lenguaje, alma, conciencia, etcétera, etcétera. Y eso es lo que hace al hombre a imagen y semejanza de Dios. Y esa imagen y semejanza es en una dirección. Nosotros somos imagen y semejanza de Dios, pero no Dios a imagen y semejanza de nosotros. Es en una sola dirección. No podemos pensar porque nosotros tenemos imagen y semejanza de Dios, Dios es como nosotros. No. Nosotros tenemos características, tenemos ciertos elementos que nos distinguen del resto de la creación y que nos hacen tener estas características para poder cumplir con el propósito que Dios le dio al hombre. Eso es en definitiva y en resumen lo que significa que seamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y quiero que fijemos los ojos en el versículo 27. Si usted lo tiene ahí, por favor, leámoslos nuevamente. Y creó Dios al hombre a su imagen, ya estamos claros con eso. A imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. La palabra varón que aparece aquí al final del versículo 27 es la palabra zahar o zakar en el hebreo, que significa de sexo masculino, con todo lo que eso conlleva, con las características tanto de estructura ósea como de funcionamiento, como con los genitales, etcétera, etcétera. Y la palabra que aquí se traduce como hembra en el hebreo es nekevá, que es de sexo femenino. O sea, una persona que con sus características físicas demuestra ser una mujer, con sus genitales, con sus senos y con toda la estructura ósea. Cuando los paleontólogos, que son los que ven todos los fósiles, encuentran un esqueleto humano, ¿cómo saben si es de hombre o mujer? Por la estructura ósea, porque la cadera de la mujer es distinta, la estructura de las vértebras es distinta, entre otras cosas. La estructura del cráneo es distinta también. Por lo tanto, cuando aquí las escrituras dicen varón y hembra los creó, no solamente está diciendo que, está enfatizando, mejor dicho,
que hay distinciones entre uno y otro. No creó un género fluido, un género transexual, no creó a las lesbianas, no, creó al hombre y a la mujer. Punto. Así de claro y específico es aquí este versículo, grábenselo en su mente. Varón y hembra los creó con la distinción biológica que eso significa. Existe, por tanto, una clara distinción biológica entre uno y otro. Dios los bendijo, si vamos al versículo 28, y aquí vemos por qué tenía que ser un hombre y una mujer. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces Dios, además de bendecirlos, les entregó un mandato. ¿A quién? A ambos. No solo a Adán, no solo al varón, a los dos. ¿Qué les dijo? Fructificad y multiplicaos. Me gustaría poder preguntarle a esta mujer que dijo que ella se podía reproducir con otra mujer, ¿cómo lo haría? Biológicamente. Porque no se puede. Dios creó al hombre y la mujer con cada uno sus características biológicas para poder cumplir. ¿Qué pasa si crea dos hombres y le dicen multiplíquense? Es ilógico. Crea al hombre y la mujer y les da una orden que pueden cumplir. Fructificad y multiplicaos. Debían reproducirse y ser numerosos. Porque le dijo, llenad la tierra. O sea, multiplíquense lo más que puedan. Y eso solo es posible, obviamente, con las distinciones biológicas mencionadas. No hay otra forma. Por lo tanto, el diseño que Dios estableció es de un hombre y una mujer. Pero además les dijo, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread. Esto es solo posible por la semejanza de Dios. ¿Por qué un león no puede señorear y sojuzgar la tierra? ¿Por qué un lobo no lo puede hacer? ¿Por qué no lo puede hacer el delfín? ¿Una ballena? ¿El cóndor? Por nombrar algunos animales. Porque ninguno tiene la semejanza e imagen de Dios. Sí el hombre, y por eso puede cumplir con esta tarea asignada. Sojuzgar quiere seguir someter o subordinar la tierra a ellos. Y señorear quiere decir gobernar. De cierta manera, estas dos palabras apuntan a que el hombre era el administrador de la tierra. Es el administrador de la tierra. Tiene que señorearla, tiene que gobernarla. ¿Quién? ¿El hombre? No. La orden fue para los dos. A los dos les dijo, fructificaos, multiplicándose, llenen la tierra, júzguenla y gobiernenla. O sea, sojúzguenla y señoréenla, gobiernenla. A ambos. Esto, hermanos, si no es igualdad, no sé qué puede ser. El que acuse a la Biblia de machista es que no está entendiendo nada. Aquí la mujer tiene responsabilidad a la par del hombre. Cuando veamos y avancemos en la serie y veamos la responsabilidad del hombre y la mujer, cuando veamos esposo y esposa, vamos a comprender cuáles son las funciones que tiene cada uno. Hoy día estamos solamente viendo que creó un hombre y una mujer. Capítulo 2 de Génesis. En este capítulo Dios revela los detalles de la creación del ser humano. En el capítulo 1 veíamos lo general, creó todo, los cielos, la tierra, el mar, los peces, etc.
obviamente menciona la creación del hombre, pero en el capítulo 2 menciona con detalles la creación del hombre y la mujer. Y aquí hay algunas cosas que también son muy interesantes. Primero se ratifica que el hombre fue formado por Dios y le fue dado aliento de vida. Si vamos en el capítulo 2, versículo 7, dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Lo que habíamos mencionado, que fue Dios el que creó al hombre con sus propias manos, aquí está la prueba, el relato bíblico del detalle. Dios plantó un huerto donde fue puesto el hombre. Versículo 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén. Imagínense, Dios, que podría haber dicho, ¿crece un huerto? No, plantó un huerto Dios con sus propias manos. Él lo trabajó, plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Versículo 9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. O sea, le dejó pega, le dejó trabajo. Por lo tanto, como dije en algún momento, en alguna enseñanza, el trabajo no es culpa del pecado, porque ya Adán tenía trabajo. Labrar y guardar, gobernar, administrar el huerto que Dios había creado para que él estuviese. Y Dios determinó que no era bueno que el hombre estuviese solo. Versículo 18. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Mucho se ha discutido de qué es lo que es ayuda idónea. Y ya vamos a ver eso más adelante. Dios creó al hombre, le dio aliento de vida, lo puso en un huerto, le dio órdenes que cumplir y dijo: no es bueno que esté solo. Y se buscó ayuda en medio de todas las bestias, pero no se encontró. Dios hizo pasar a todos los animales. Ahí a la pasadita, Adán le puso el nombre a cada uno de los animales. Y dice al final, versículo 20, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Imagínense, todos los animales pasando por delante de Adán, Adán poniéndole nombre. No, este es un perro, este es un mono, este es un cóndor, este va a ser la chinchilla, este va a ser el chupacabra. Y terminaron de pasar todos y no había ayuda idónea para Adán. Entonces Jehová, versículo 21, Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Dios lo hizo dormir, tomó de su costado y formó a la mujer. Tomó costilla y tomó carne, no solo una costilla. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver. Y formó a la mujer y la trajo al hombre. Y de la costilla, versículo 22, que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán:
Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Si Adán dijo, esto es hueso de mi hueso y carne de mi carne, ¿qué fue lo que le sacó Dios a Adán del costado para formar a la mujer? Carne y hueso. Y de cierta manera el texto también así lo hace entender, porque dice que le tomó una costilla y cerró sus carnes. Por lo tanto, la mujer tiene la misma naturaleza que el hombre, en sus huesos, en su carne, y como tiene la misma naturaleza que el hombre, también es hecha a imagen y semejanza de Dios. No hay por qué mirarla menos. Su misma naturaleza, a diferencia de las bestias, de los perritos, los animales, los gatitos, las aves, etcétera, etcétera, que no tenían la misma naturaleza y que no podían cumplir con la labor de ser ayuda idónea, la mujer sí lo tuvo. Y Adán le puso por nombre varona. ¿Por qué? Porque era de su misma naturaleza. Entonces él era el varón, ella iba a ser la varona. Entonces se buscó ayuda entre medio de las bestias, no se halló, no se encontró, pero Dios creó a la mujer. Ahora, hermanos, este pasaje es clarísimo. Dios creó al hombre y a la mujer. La mujer, como corregente con el hombre, con las mismas capacidades, para ayudar al hombre, para poder gobernar, para poder sojuzgar y señorear la tierra que Dios había creado, para cumplir con el mandato de fructificar y multiplicarse. Dios los creó varón y hembra. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de homosexualidad, lo primero que se nos tiene que venir a la mente, hermanos, no es que las Escrituras hablen en contra de la homosexualidad, porque sí lo hacen. Pero lo primero que se nos tiene que venir a la mente es que esto va en contra y rechaza el diseño de Dios. Porque Dios creó al hombre y a la mujer. Punto. Y de ahí parte de la familia, que va a ser el tema que vamos a ver el próximo domingo. El inicio, el origen de la familia. Y este es el punto inicial, por supuesto. Un varón, una mujer, para que tengan hijos. Ese es el propósito de Dios. Ese es el diseño de Dios. La homosexualidad va en contra. Esto es lo principal. Pero además tenemos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento pasajes que dicen que Dios aborrece la homosexualidad, que es pecado. En el Nuevo Testamento, Génesis 19, es un pasaje que completo habla de ello, que encontramos en Génesis 19. Sodoma y Gomorra, muy bien. Pero vamos a ver qué es lo que dice Levítico 18. Versículo 22. El capítulo 18 de Levítico habla sobre los actos de inmoralidad prohibidos por Dios. Y en el versículo 22 dice: no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Dicho de otra manera, hombre con hombre, mujer con mujer es abominación delante de los ojos de Dios. 20:13 dice algo similar. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. A ese nivel lo pone Dios. Una abominación, y ambos deberían de
llegar a la muerte. No está permitido delante de los ojos de Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento también tenemos algunos pasajes. Romanos 1:27. Dice, y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros. ¿Unos con otros quién? Los hombres. Dejaron a la mujer, se encendieron sus lascivias, sus deseos pecaminosos en la carne, y se fueron unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Por lo tanto, hermanos, delante de los ojos de Dios, la homosexualidad no está permitida. Ahora, antes de ir a las conclusiones, no por eso, hermanos, no por eso, si llegase a llegar aquí a la iglesia una pareja de homosexuales, los vamos a echar y los vamos a expulsar de buenas a primeras. Porque la homosexualidad, si bien apunta en contra del diseño de Dios, son pecadores que necesitan la salvación, tal cual como si llega alguien aquí, entrara un mentiroso, como si entrara un ladrón, como si entrara un asesino. Necesita que se le presente el Evangelio tal cual como a cualquier pecador. No podemos tratarlo peor que a otros. A los homosexuales afuera, pero si viene un ladrón, no pase, no más pase, no importa. No, a todos se les recibe igual, porque todos necesitan a Cristo. O si no, ¿cómo van a escuchar? ¿Cómo van a entender? ¿Cómo van a comprender? Tenemos que tratarlos de una manera digna, de una manera amorosa. Cuando Dios nos trajo al Evangelio, nos trajo de una manera amorosa. Y así también tenemos que hacerlo nosotros. No podemos ser como, lamentablemente, aquel que se hace llamar Pastor Soto, que anda levantando malos ejemplos, mal testimonio frente a esta persona. Está bien, es pecado, va en contra del diseño de Dios, sí. Pero lo que los va a hacer cambiar no es que yo pisotee sus banderas, sus logotipos, su nada. Es el Evangelio de Dios lo que lo va a hacer cambiar. Concluimos entonces el día de hoy. Dios creó solamente dos sexos, varón y hembra. Punto. No hay más. Cualquier orientación distinta a eso, pecado. También, así de claro y así de tajante. No hay términos medios. La homosexualidad es pecado, como lo es robar y mentir, como les acabo de mencionar. Tenemos base bíblica para predicar con amor a los que mantienen esas conductas. Y quiero terminar citando una vez más a Mario Selly en su libro Teología Gay, con algo que tenemos que tener muy en cuenta. Él dice, no me opongo, no era Mario Selly, es Thomas Schmidt en el libro La homosexualidad, compasión y claridad en el debate. Él dice, no me opongo de ninguna manera al trabajo en el proceso político para legislar la moralidad. Se trata del proceso democrático. Pero sí quiero advertir de que se trata de una meta limitada y limitadora. El Evangelio, a fin de cuentas, no va a cambiar leyes, sino va a cambiar vidas. Está bien oponernos si alguien dice, no, yo apoyo el matrimonio homosexual, y decir, no estoy de acuerdo porque va en contra del diseño de Dios y hacer cierto grado de manifestación.
Pero nuestro norte no tiene que ser eso es tener la vista megamente corta, porque es llegar hasta aquí. Nuestra meta es predicar el Evangelio, porque el Evangelio no viene a cambiar las leyes del país, ni la Constitución, ni de qué color político podamos ser. El Evangelio cambia vidas. Y los homosexuales, las lesbianas y todos los que mantienen toda esta línea necesitan el Evangelio. Eso va a cambiar sus vidas. No si hay una ley que prohíbe que se casen, porque van a seguir haciendo sus cosas. Más allá que les corresponda o no les corresponda, si está permitido, si es ilegal o no es ilegal. Por lo tanto, manteniéndonos firmes en el diseño que Dios ha establecido, a ellos debemos predicarle con amor. El Evangelio que también nosotros necesitamos en su momento y que seguimos necesitando al día de hoy. Dios creó varón y hembra, y a nadie más. Incline su rostro y vamos a orar. Padre Santo, te bendecimos en esta mañana, te agradecemos por tu amor, tu misericordia y por traernos a la mente este recordatorio y quizás nuevas enseñanzas para reafirmar nuestras convicciones bíblicas de que solamente tú has diseñado al hombre y a la mujer, y cualquier cosa fuera de ese diseño es pecado, es una distorsión pecaminosa de lo que tú has creado. Ayúdanos a ser firmes, pero también firmes amorosamente para aquellos que, manteniendo estas conductas, necesitan escuchar de tu Evangelio, de las buenas nuevas, de que para ellos también hay oportunidad de salvación, pero frente a la verdad de tu palabra, no tergiversándola, no menospreciándola, sino que poniéndola en alto como la verdad eterna que tú nos has dejado. Te damos gracias en esta mañana por esta segunda sesión, este segundo taller de esta serie, que esperamos siga siendo de mucha bendición y claridad para nosotros, como la iglesia que debe mantener en alto tu verdad. Te agradecemos y lo hacemos a través de tu Hijo Jesús. Amén.